Buenas noches. Buenas, profe. ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue esta semana? ¿Lograron descansar de la virtualidad? Bueno, hoy retomamos nuestras lecciones y tenemos la lección número 16. El día de hoy eh, terminaremos de hacer algunos ejercicios acá paso a paso. Repasaremos algunos conceptos porque ya el próximo jueves lo dedicaríamos a avanzar en el tema número 3, ¿ok? Y recordando que este sábado a la 1 de la tarde tenemos el segundo examen parcial. Entonces es muy importante que las personas que por algún motivo no pueden realizar el examen del sábado por choque con otro examen o alguna situación que sea justificada, pues me lo hagan saber cuanto antes para considerarlos en el examen de reposición que sería de este miércoles en 8. ¿Ok? Y recordarles pues que tienen ahí ejercicios que esperamos que los hayan podido repasar. Algunas personas me consultaron eh, en este periodo que yo les había dado la oportunidad. Si tenían alguna consulta, pues la podían hacer para que no se quedaran detenidos ahí en algún ejercicio. Entonces, entonces repito, para los que han ingresado ahora, que hoy sería la última sesión donde trabajamos con el tema 2 y ya la próxima lección iniciaríamos con el tema 3 el próximo jueves. Entonces, el día de hoy vamos a dedicarlo a aclarar algunos conceptos, algunas dudas, procedimientos a través de los ejercicios que vamos a ver hoy, que son dos ejercicios de paso a paso y un tema que es importante, que es el tema de planos inclinados, que vamos a insistir en eso para que tengamos claridad y no vaya a surgir alguna duda. Como siempre, pues si tienen alguna consulta, alguna duda, eh, la aclaramos al inicio. Si no, entonces vamos a iniciar y les muestro qué es lo que tenemos para hoy. Muy bien, en esta lección número 16 lo que tenemos seguimos o concluimos hoy con proyección ortogonal y representación tridimensional y vamos a ver un ejercicio paso a paso de una figura donde hay que hacer vistas e isométrico de una vista y un isométrico de un corte. Entonces vamos a ver ese ejercicio. Es importante el ejercicio porque tiene de todo y es, como les digo, de una vista y un isométrico de un corte. Y también veríamos un segundo ejercicio que es un ejercicio, una figura compleja de las que vienen ahí, pero tal vez de las más eh, complejas que tenemos ahí en las prácticas. Y esta es para hacer las vistas. Y veríamos lo que son planos inclinados que el interés es poder repasar esto por última vez para que quede lo suficientemente claro. Es tal vez donde se comete tal vez la mayor cantidad de errores a la hora de trasladar dimensiones,
de planos o líneas que no son paralelas a los ejes principales. Tenemos también la tarea número 12, que es una tarea que va a ser definida a partir de lo que observe del avance y las dudas que surjan, y donde, dependiendo de lo que veamos hoy, vería dónde debemos insistir, dónde debemos repasar para poder hacer esa última tarea sobre este tema 2. Esa tarea pues quedaría para entregar la siguiente semana posterior al examen, y pues sería muy importante que la pudieran hacer, por supuesto, antes del examen, ¿verdad? Porque pues, sería una práctica bastante adecuada para realizar antes del examen. ¿Ok? Sí, Carlos, Profe, ¿cuándo es la fecha del examen? el sábado a la 1, Este sábado que viene. este sábado que viene. Ujú. Ok. Muy bien, no sé si hay alguna otra consulta, comentario. Ok, entonces vamos a pasar a ver el primer ejercicio, que es sobre la vista, la construcción de una vista y un isométrico de un objeto al cual se le realiza un corte. Entonces vamos a mostrar esto. Ok, observan ahí en la pantalla este ejercicio, que es la solución de la figura 17, es la práctica de la práctica 1 del tema 2. El ejercicio lo que pide es dibujar la vista del corte A y dibujar el isométrico de la figura completa, sin considerar el corte. ¿Ok? Esta es la figura, este es el objeto, y repito, entonces hay que hacer dos cosas: dibujar la vista del corte, que no se muestra todavía ahí, y dibujar el isométrico de la figura completa, sin considerar el corte. Entonces, observemos el plano de corte. Ahí está el plano A, que es el corte que está siendo mostrado aquí, en este caso en la vista frontal, y que está cortando la figura ahí en la parte izquierda, de tal forma que nos pedirían, siguiendo el procedimiento de cortes, que eliminemos toda esta parte que está aquí a la derecha. Pasemos el plano de corte, eliminamos todo esto que está a la derecha y observemos la figura en esa dirección. ¿Ok? A la hora de dibujar la vista de un corte de estas características, vean que al pasar el plano por acá y observar en la dirección de las flechas, estaríamos observando, para poder ver en toda su magnitud, en toda su parte interna de la figura. Esto lo veríamos en una vista similar a una lateral derecha, ¿verdad? O sea, eliminamos todo esto y observamos hacia allá. La forma de verlo sería en una similar a esta, a una lateral derecha. ¿Por qué razón? Bueno, porque si simplemente cortamos aquí y lo vemos frontalmente, pues nos va a quedar simplemente esto acá. Si lo observáramos desde arriba, igual nos quedaría lo que ya tenemos ahí. Y lo que interesa en el caso de cortes, recordemos que es poder observar internamente cómo es este objeto una vez que se realiza el corte. ¿Ok? ¿Alguna duda ahí sobre lo que hay que realizar? Vean que esa sería la vista del corte A. Ese es uno de los pasos que hay que cumplir. Y el segundo es dibujar el isométrico, pero en este caso nos piden que sea el isométrico de la figura completa,
sin considerar el corte. ¿Okay? Simplemente el isométrico de la figura completa. ¿Okay? ¿Alguna duda? Muy bien, entonces, dado que para poder nosotros llegar a la vista de ese corte, debemos primero conocer o entender cómo es esta figura, y eso nos llevaría a prácticamente tener que tener o dar por conocidas todas sus características y por lo menos una buena parte de ellas para poderlo llegar finalmente al corte. Entonces vamos a hacer un cambio, vamos a iniciar buscando llegar a conocer el isométrico de esta figura, que es la forma de comprenderla. En una buena parte, como hemos dicho, no es indispensable que uno llegue a entenderla al 100% desde el inicio. Hay partes que podrían estar complejas de comprender y se pueden dejar para ir conociéndolas a medida que vamos avanzando en el proceso. ¿Okay? Entonces vamos a invertir aquí la numeración y vamos a iniciar buscando comprender cómo es esta figura. ¿Okay? De esa forma, pues llegaríamos al isométrico y dejaríamos la vista del corte como último paso. ¿Okay? Entonces, aquí lo primero que debemos recordar es que una forma adecuada de ayudarse para comprender y visualizar el objeto es el uso de las líneas de proyección y de las formas similares para poder comprender cómo es la figura. Entonces, ahí tenemos las mismas vistas, pero con las líneas de proyección. Vean que las líneas de proyección ayudan tremendamente a entender cuáles son las diferentes partes de esta figura. Por ejemplo, esto que está acá, que es un cuadrado con línea continua, si lo proyectamos acá, ahí van sus líneas de proyección, observamos que aquí y en esta parte de la figura se observan líneas ocultas, o sea que por dentro existe algo aquí, que es como una abertura, y se separa o se bifurca aquí hacia este sector y hacia este otro lado. Aquí igualmente en la vista superior hay otro cuadrado que si lo vemos con sus líneas de proyección coincide también con este ancho que tenemos aquí y que son líneas ocultas. Y si nos vamos a la vista lateral, también tenemos otro cuadrado acá que es coincidente con este y con ese, y que también pues observen que está en la misma dirección, en las mismas líneas de proyección acá, que estas de acá en la vista horizontal y a su vez estas en la vista frontal. Entonces, vean que hay una coincidencia para todo estos huecos que están aquí de sección cuadrada, en la vista superior, en la vista frontal y en la vista lateral. Y todos se comunican, observen que este coincide con este arriba con este, y este se desplaza hacia el fondo hasta llegar a la mitad con este. ¿Okay? También hay coincidencia de algunas otras líneas, por ejemplo aquí esta con este bloque de acá, esta que viene aquí abajo, solamente coincide aquí con esta línea, o sea aquí tenemos esta parte de acá pareciera que está relacionada con esto de aquí, porque son las únicas líneas que coinciden de aquí a aquí, coinciden con esta línea de proyección. Recuerden que esa es la gran ayuda de las líneas de proyección que me delimitan las diferentes partes. Por ejemplo, aquí esta altura solo coincide con esto y ya me va dando una idea de, bueno, esto tiene que ser esto de acá. En la vista lateral se ve así, en la vista de frente se ve así. Ya nos va dando una idea de cómo es la figura. Igual en esta parte de arriba, ven que la parte más alta solo coincide con esto. Entonces igualmente me está dando una idea de qué es lo que está pasando aquí, solo coincide con esto, entonces esto de aquí necesariamente tendría que ser esto de aquí,
Y si proyecto hacia acá, pues coincide con esto que está de este lado. Todavía no hemos definido que aquí hay una línea continua que llega hasta ahí y aquí hay un plano que desciende aquí y este desciende hacia acá, o podríamos decir que a partir de este punto este desciende aquí y este asciende más bien a la parte más alta. Entonces tendremos que definir cuál es cuál de estos que están aquí, porque solo con estos coinciden. Vean que hay dos rectángulos completos que están delimitados aquí. Este es uno y este es el otro. Entonces, uno debe corresponder a este y el otro debe corresponder a esto que está acá. Entonces hay que definir cuál es cuál. Ahorita lo vamos a ir viendo. Por lo demás, ven que hay planos, líneas inclinadas aquí, planos inclinados que se observan acá. Vean que aquí hay un plano inclinado, pero aquí no lo observamos, pero con el único que coincide es con este que está aquí. Entonces, este que está aquí inclinado solo coincide con este bloque que está acá. Es con el único que coincide al 100% porque este ya lo tenemos visto que está aquí en este sector y solo coincide con estos límites que tenemos acá. Entonces, es parte de lo que vamos analizando para ir conociendo cómo es la figura. ¿Okay? Si hay alguna duda, alguna consulta, comentario, lo van haciendo en el momento, ¿verdad? Y como les decía, el ejercicio tiene como primer punto la vista del corte, pero vamos a visualizar el objeto y como eso es indispensable para poder comprenderlo, pues empezaríamos haciendo la vista, el isométrico, que sería el cambio que hicimos ahí al inicio. Un elemento clave, como se indica ahí, es el cuadrado, que ya lo vimos ahí, cómo aparecen las tres vistas y coincide con las líneas ocultas, ¿verdad? Todas las que aparecen ahí. Entonces, aquí en esta imagen hemos diferenciado los huecos de sección cuadrada que están ahí y que aparecen en la lateral, frontal y en la horizontal. Y estamos visualizándolos como en forma independiente. ¿Por qué de esta forma? Bueno, para poder independizar esta parte y digámoslo así, una vez resuelta o entendida esa parte, la vamos a extraer y vamos a decir, bueno, ya comprendimos cómo es esa parte y la extraemos o la dejamos separada del resto que nos falta por identificar o conocer con más detalle. Entonces, la forma es, entonces, identificamos estas partes y ahora las independizamos a ver cómo funcionan. Vean que esas partes tienen una entrada por acá, otra por acá, otra por aquí. Y aquí en la vista frontal también tenemos esa por acá, por este lado, esta por este lado y esta por arriba. En la vista lateral tenemos esta que viene por el frente y esta que viene desde arriba. Entonces esa es la forma de visualizar digamos, túnel intercomunicado entre las diferentes partes que sale aquí al frente, sale aquí arriba y sale aquí en la lateral derecha. ¿Okay? No tenemos la lateral izquierda, pero observamos que llega aquí y termina ahí en esta parte. O sea, las líneas ocultas llegan ahí. Igual llegan aquí y aquí sí se observa porque tenemos la lateral derecha. Pero aquí en la frontal, ven que ya de aquí ya no pasa hacia atrás, ya no hay más. Esto solo se produce solo en esta sección. ¿Okay? ¿Alguna duda ahí? Esto es, lo que estamos haciendo es identificando diferentes partes del objeto para ir resolviendo, comprendiendo cómo es. Y
Si logramos independizar esa parte, vean que lográramos sacarla, digamos, del objeto, sería algo como eso que aparece ahí. No sé si todos lo visualizaron así o lo estaban comprendiendo a la hora de observar las vistas, que esa sería la forma. Ahí está con colores para que logremos tener más claridad de cómo estaría ubicada esa parte dentro del objeto, ¿verdad? Eso, por supuesto, serían huecos, porque así lo muestra las vistas. Son líneas continuas y luego las otras son líneas ocultas que van dentro del objeto, ¿verdad? Ok. Vamos a analizar las otras partes del objeto, o sea, para ir resolviendo lo que podamos, ojalá la mayoría, y de esa forma ya podríamos hacer el isométrico con más conocimiento, más elementos. Vamos a ver que las diferentes partes del objeto, si logramos extraer aquellas y digamos que no las tenemos ahí dibujadas, ¿para qué? Para que ya esa parte la tenemos por conocida. Vean que eso es lo que nos quedaría. Esto sería, si sacamos todas aquellas líneas ocultas y todos esos huecos que estaban ahí, esto es lo que quedaría de la figura. Entonces vean que la figura ya no es tan compleja como se veía con un montón de líneas ocultas, sino que quedó nada más con estas que tenemos aquí. Y estas que tenemos aquí, vean que ya se visualiza mejor que aquí este plano inclinado de aquí a aquí y este otro inclinado también de aquí hasta acá. Solo coinciden con estos límites que están aquí. O sea, si yo tengo las líneas de proyección aquí, pues solo coinciden con esto. Entonces, debemos definir cuál es cuál. Si yo tengo el frente y aquí estaba el hueco, vean que lo que me estaría diciendo es que este hueco de acá, que estaba por acá, está en el puro frente del objeto. O sea que lo primero que me voy a encontrar es más bien este plano que va descendiendo de este punto hacia acá, hacia el centro. Por lo tanto, si yo defino este como el primero que veo, que es el que está más cercano al observador, entonces sería este. Y el que queda más atrás sería este que está acá, que es el que va subiendo, ascendiendo de aquí hacia el centro del objeto, sería este que tenemos por acá. Entonces, de esa forma podríamos tener resuelta esa parte. Vamos a ir viendo diferentes partes, vamos a ir avanzando. Por ejemplo, este otro que tenemos acá, vean que ya lo habíamos comentado, solo coincide en altura con este de acá. Y aquí coincide solo con estas líneas ocultas que están aquí. O sea, de aquí a aquí, lo único que coincide en 100% es este ancho que tenemos acá con este ancho. Por lo tanto, si nosotros logramos proyectar este punto hacia acá, hacia arriba, vamos a llegar a este que está acá. Y si proyectamos este de aquí, llegamos a este que está aquí. Por lo tanto, esta parte del objeto se identifica como esta parte de acá, como esta en la vista lateral y esta en la vista desde arriba. ¿Por qué ocultas? Bueno, porque hay un quiebre aquí de este plano que sería como una especie de hueco que hay ahí, que tiene esta forma, tiene esta parte en la parte superior aquí a esto, y luego va descendiendo hacia el centro con una inclinación ahí que genera estas dos líneas ocultas que están aquí. ¿Ok? Aquí están las otras líneas de proyección para identificar los diferentes planos. Vean que este que está acá es un plano clave porque tiene esta altura máxima y la altura máxima solo está aquí. Vean que solo está aquí en esta vista lateral. Y si me voy con la profundidad de aquí, de esta sección, voy a encontrar que solo coincide con esto. Esta es otra forma de ver que esta parte de acá es
esta en la vista lateral y esta en la vista horizontal. ¿Ok? Vamos ahora con otra parte que quedó pendiente ahí, que es una línea oculta que está aquí. Esa línea oculta, si la proyectamos, solo coincide con esta línea. Y esta línea solo coincide en ancho con este bloque que está acá. Entonces, lo que me dice es que este bloque, que es este rectángulo que está aquí, es un rectángulo que inicia aquí en el borde, en la parte del frente, y va ascendiendo o subiendo hacia el frente, hacia el centro, ¿verdad? Hacia allá, hasta llegar a esta línea. ¿Sí? Esa parte, entonces, esta parte de acá y esta parte de acá son la misma, digamos. ¿Ok? Este de acá y esto. ¿Ok? ¿Qué le pasa al resto acá? Pues sube, llega aquí y luego sigue horizontal, que es esta sección de aquí. ¿Ok? Hay otro plano inclinado que lo observamos aquí, que es este que viene de aquí hasta acá. Vean que ese plano inclinado viene descendiendo del frente hacia el fondo y llega aquí a este punto. Observen que ese punto coincide con estas líneas y con esta línea de proyección. Solamente nos queda este rectángulo, que es el único que coincide con este rectángulo que está acá. Por lo tanto, esto de acá sería entonces un plano inclinado que va descendiendo del frente hacia el fondo. Aquí lo vemos en la vista lateral, llegando hasta acá a esta altura. ¿Okay? Finalmente, esta sería, digamos, el isométrico de la figura completa. Pues por supuesto habría que ir tomando las medidas y pasando solamente aquellas que son paralelas a ejes principales. Todas estas se pueden pasar, todas estas, pero estas no, estas hay que localizar este punto, localizar este y unirlas. Igual localizar este y unirla. Esta puede pasarse directamente, esta altura también. Los huecos todos se pueden pasar directamente porque tienen líneas que son paralelas a los ejes principales. Y recordar que estas serían, digamos, los vértices donde cierra la caja que encierra, digamos, a este objeto, ¿verdad? Entonces, aquí estaríamos cerrando la figura. Y la dimensión máxima es esta de acá, ¿verdad? Que es esta parte de acá, es la parte más alta. Y el ancho máximo es el ancho que tenemos acá, que estaría dibujado aquí. La profundidad máxima esta. Y estas medidas se pueden localizar. Este punto se puede localizar midiendo por aquí. Y que es esta misma distancia desde este vértice hasta acá. Es esta misma distancia de aquí a aquí. Lo mismo la de arriba, de aquí a aquí, es esta misma, de aquí a aquí, y la altura la puedo medir directamente desde este vértice hasta acá. Igual coincide con esta altura de acá, y esta sería el isométrico del objeto. El plano de corte, recuerden que el plano de corte pasaba como por acá, pasaba cortando este hueco aquí y sigue para allá y cortando el objeto. ¿Ok? Y hacia dónde se observa hacia allá. Se elimina todo esto y se observa hacia ese lado. Pero el ejercicio consistía en dos partes, dibujar el isométrico y dibujar la vista del corte. Estaba de primero dibujar la vista del corte, pero como lo indicamos desde el inicio y lo hicimos al revés, en vista de que parte de lo que necesitamos hacer para llegar finalmente al corte es comprender cómo es la figura.
y esto nos lleva más cerca de tener el isométrico, que es lo que estaríamos o lo que hemos hecho en este primer paso. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. Bueno, vamos entonces a pasarnos a ver, este sería el isométrico de la figura completa, ¿verdad? Sin el corte. Tenemos aquí ahora el corte. Vean que el corte lo tenemos acá en la vista frontal, pero lo podríamos tener en la vista horizontal. Es el mismo corte, que simplemente pasa por aquí, va a cortar la figura y lo podríamos tener aquí o lo podríamos tener acá. Si lo tenemos acá, vean que se vuelve importante, así como lo vieron en la tarea, dónde está cortando el plano inclinado este de acá y este otro también, dónde está cortando este otro plano inclinado, a qué altura. Ya habíamos dicho que esto lo vamos a dibujar en una vista lateral derecha o similar a una lateral derecha, porque el procedimiento nos dice, pase el plano de corte, elimine lo que está en dirección contraria a las flechas a partir del plano de corte, se elimine todo esto y observen la dirección de las flechas. Entonces observaríamos hacia allá y eso lo vemos en una vista lateral derecha, donde se vuelve importante este punto y este otro, que es donde está cortando ese plano a los planos inclinados. Una vez que identificamos esos puntos, pues los vamos a ir a proyectar acá y este aquí para observar cómo se ve esto. Vean que aquí en esta figura hay una particularidad. Aquí ya está hecho el corte, porque al pasar por acá y me regreso al isométrico, vean que estaríamos pasando por aquí a la mitad, pasamos por acá, seguimos hacia este lado, subimos acá y seguimos hacia allá. Vamos a marcarlo aquí con colores para que observen por dónde está pasando el plano de corte. El plano de corte pasa por aquí, llega aquí como a la mitad, sigue por aquí, corta este plano inclinado ahí en ese punto, sigue para allá, ¿verdad? Cortando ese plano inclinado y luego vuelve a subir aquí, porque hay ese bloque, y termina hacia allá, ¿verdad? Por supuesto, todo esto se elimina y aquí seguiría el plano completo ahí, ¿verdad? Para cerrarlo, digamos que seguiría como por ahí y bajaría este ahí. Este sería el plano que nos queda en contacto con el objeto que es lo que nos quedaría. Y el otro, ya toda esta parte estaría eliminada a la hora de hacer el corte. ¿Alguna consulta ahí? Muy bien, vamos entonces a pasar a ver de nuevo entonces lo que teníamos aquí. Aquí he dejado digamos que error. Observen que aquí está la figura completa. Esta es la figura completa, es la vista lateral derecha de la figura completa. Pero a la hora de hacer el corte, vean que esta parte que queda en blanco sí se va a observar porque vean que pertenece a este plano inclinado que está acá y lo estamos viendo hacia allá. Entonces se ve. Pero observen que no es lo mismo que ocurre en la parte de arriba. En la parte de arriba, apenas llego a esta línea, ya esta parte se eliminó. Y si observo hacia allá, no hay nada. Por lo tanto, este rectángulo que está aquí no va dentro del dibujo, o sea, no forma parte de esta vista de corte. Esta es una vista de corte, ¿verdad? Y esta parte de aquí no iría. Está a propósito ahí para que lo recordemos. A veces el mostrar un error como este queda más grabado que explicar simplemente que esto no se debe dibujar ahí porque ya fue retirado de esta parte.
Entonces vean que aquí este rectángulo que está en blanco no va. ¿Ok? Y para mostrar esa parte que no va, voy a mostrarles el isométrico del corte, que no es lo que se pedía en este ejercicio, pero que permite mostrar es que a la hora de pasar el plano por ahí, el plano de corte, esa parte queda sin ese tipo de rayado, porque ni en blanco tampoco, porque ya fue retirada, ya fue eliminada. Vean que entonces esto de aquí, que está marcado ahí en blanco, eso no va. O sea, termina el corte así como está. Termina aquí con esta línea. Y el hueco, por supuesto, sí, ahí abajo estaría el hueco este. Y la parte que fue cortada como a la mitad del hueco, ¿verdad? De la sección cuadrada. Y esta es la forma en que se dibujan las líneas de plano de corte paralelas y solamente en la zona de contacto pleno entre el objeto y el plano secante. ¿Sí? ¿Alguna consulta ahí con este ejercicio? Profe, entonces el rectángulo ese no va, por así decirlo, como por la altura, Sí, que es más alto. exactamente, porque al pasar por aquí, véalo aquí, al pasar por aquí el plano de corte, estamos observando hacia allá. Ya esta parte quedó eliminada. Ahí se quedó porque era parte de la vista frontal, lateral, pero en realidad aquí esta parte no va. O sea, eh, va, termina la figura, la vista de corte terminaría aquí, ¿verdad? Como se muestra aquí en el isométrico del corte. Ah, ok, gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra consulta, comentario? Muy bien, entonces vamos a pasar a ver vamos a dejar la figura número 4 que está ahí en la agenda, digamos, que teníamos para hoy, estaba como el tema que seguía. Vamos a ver planos inclinados, dado que nos quedan unos minutos ahí para las 7. Vamos a ver planos inclinados y dejamos la figura para después del receso que haríamos, vemos la otra figura. Entonces vamos a irnos a ver los planos inclinados, que es una especie de repaso con un ejercicio que solo tiene planos inclinados. La idea es recordar cómo irse ubicando y para ir localizando los puntos extremos, que son los que nos permiten dibujar líneas que no son paralelas a los ejes principales de ancho, altura y profundidad. Profe, algo así van a venir los ejercicios en el examen. Sí, todos los de la práctica 1 y los de la práctica 2 son todos ejercicios de exámenes, ¿verdad? Y todos los que hemos hecho son todos ejercicios de exámenes anteriores. Y vamos a repasar entonces el tema de planos inclinados. Recuerden que los planos inclinados, tanto en las vistas como en los isométricos, no se pueden trasladar de las vistas al isométrico ni de los isométricos a las vistas porque no son paralelos a los ejes principales. Entonces lo que hay que hacer con ellos es localizar sus puntos extremos para poderlos ubicar. ¿Ok? Entonces, estos, por ejemplo, en esta figura, todos son paralelos a planos principales, entonces podemos trasladar dimensiones de ancho, altura y profundidad directamente y los dibujamos. Pero los planos inclinados no los podemos trasladar de esa forma. Aquí tenemos una figura donde tenemos sus dos vistas, la vista horizontal y la vista frontal. Es una especie de pirámide, pero que tiene una base
irregular, no es un cuadrado ni es otro triángulo, sino que es una figura irregular donde todas sus líneas no son paralelas, no tiene nada paralelo ahí, y además todas estas líneas que serían la base de la figura, vean que este sería el vértice, ¿verdad? Todas estas que serían la base, estas líneas que definen la base, ninguna de ellas es paralela a un eje principal de ancho, altura, profundidad, no tienen. Y entonces ni tampoco estas aristas. Por lo tanto, aquí no tenemos líneas paralelas a ejes principales. Tenemos que hacer uso de coordenadas rectangulares, horizontales y verticales para poder ir localizando todos estos puntos y poder dibujar el isométrico de esta figura, que es el propósito de este ejercicio. ¿Okay? Todos logran visualizar cómo es la figura, por lo menos tener una idea de cómo es. ¿Alguien tiene alguna dificultad para identificar cómo es esa figura? Aquí la estamos viendo de frente, aquí la estamos viendo desde arriba. Este vértice coincide con este de aquí coincide con este, que es el más alejado a la izquierda, y este que está acá, que es el más alejado a la derecha, coincide con este. Y si nos vamos y proyectamos este punto, encontramos que coincide con este, y a su vez este parte de aquí para llegar hasta el vértice superior, que es la parte más alta. Entonces es esta arista que está aquí. Este que sale de aquí, de este extremo, llega hasta el vértice más alto acá, y es esta arista que tenemos aquí. Por lo tanto, este plano que está aquí está tapando al resto en la vista frontal y tapa a esta arista que estaría más atrás, ¿verdad? Y por eso esta arista va en línea discontinua o línea oculta, porque no se ve desde el frente, está tapada por esta parte de acá. La otra parte de aquí, pues no tiene problema, es la arista que ya habíamos dibujado en línea oculta, y la otra es esta. Entonces ya la tenemos ahí. Y como siempre, una de las ayudas importantes son las líneas de proyección. Trazarlas ayuda haciendo, por supuesto, la distinción en cuanto al trazo. Deben quedar más suaves estas líneas con respecto a las líneas de contorno. Entonces, aquí están, podríamos decir que muy fuertes aunque están en otro color y logran identificarse, pero en cuanto a intensidad deberían ser más suaves. ¿Okay? ¿Alguna consulta ahí para iniciar con este ejercicio que tiene como propósito entonces dibujar el isométrico de esa figura? ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a irnos a definir diferentes planos dentro de esa figura para irlos identificando. Esto es como un ejercicio visual que nos ayuda a comprender cuáles son las diferentes partes de esa figura. Por ejemplo, el plano que estábamos comentando, que está tapando al plano, a la arista de atrás, este de color azul, está acá el plano desde la vista horizontal, se ve aquí, y en la vista frontal es este plano que está aquí, y está tapando efectivamente esa arista que está en color amarillo, que sería la arista que va de aquí hasta este punto. Tenemos también otro plano aquí a la derecha, que es este de acá, que lo tenemos en verde, que corresponde a este plano de aquí. Las aristas coinciden y es este plano que tenemos aquí. ¿Okay? Entonces, esos son planos que los estamos viendo tanto en la vista frontal como en la vista horizontal. Profe, disculpe. Sí. En la figura que tiene la cara marcada de azul, la de izquierda a derecha, la segunda línea, ¿qué es lo que está marcando? La segunda línea azul. Esta línea azul quedó aquí. Sí. Y esta marca la coincidencia de este vértice
con este punto de aquí, que es donde llega esta arista, que va bajando y llega a este punto. Vea que la única, la Es forma, como la esquina del otro lado. exactamente, la que está más atrás, esta de aquí. Entonces, Muchas siempre, gracias, profe. con gusto, siempre tienen que fijarse que cada intersección de líneas genera una línea de proyección y debe ocurrir algo al otro lado, ¿verdad? Si aquí tengo una intersección como esta, debe haber una línea de proyección que me lleva a un punto que me identifica o me localiza el extremo, por ejemplo, de esta arista, que empieza aquí en la base y llega a la parte más alta, y la tendría aquí, empezando en la base, y llega aquí a la parte más alta. ¿Ok? La que se ve oculta aquí es esta arista, que está tapada por este plano, que lo estamos viendo de frente, entonces este plano me está tapando a todo este plano de atrás, incluyendo a esta arista que está aquí, que es la que está aquí como de color amarillo. ¿Okay? Aquí aparece esa misma, pero en color negro es esta. Y aquí tenemos entonces identificado otro plano, que es el plano que está más a la derecha, este de aquí, que lo tenemos en color verde, y que en la vista horizontal lo tenemos aquí, es esta parte del objeto. ¿Okay? Muy bien, vamos a ir a otra parte para ver los otros planos, para irlos identificando. Aquí tenemos los otros, vean que son 4 planos triangulares que tenemos ahí. Y aquí tenemos el plano que está aquí más a la izquierda, del cual se observa desde el frente y se observa desde arriba también. ¿Sí? Está limitado por esta línea oculta, porque es la línea, la arista que está tapada por este otro bloque de acá, pero este gris coincide exactamente con este, y este es ese plano en su vista frontal y en su vista horizontal. Por último, tenemos este otro plano, que es el que está atrás, que tiene una arista, que es la que se ve oculta, y esta otra que sí se ve desde aquí, que es el borde de acá. Por lo tanto, entonces ese plano que está en rojo se vería, este es el plano que está atrás. No se ve desde acá, desde el frente no se ve, pero lo estamos identificando ahí donde está ubicado. ¿Ok? Eso es lo que deberíamos hacer primero para ir comprendiendo cómo es la figura. Y a partir de ahí ya uno pasaría a la etapa de dibujo para poder representar esto en un isométrico, que es lo que andamos buscando. Para eso, como dijimos, nos vamos a valer o vamos a usar las coordenadas rectangulares, horizontales y verticales, que nos permitan ubicar cada uno de estos puntos. Todos ellos para poder dibujar el isométrico. Ok, aquí está, en esta de la izquierda, en esta de la izquierda tenemos la misma figura, las dos vistas, pero ya con dimensiones. Vean que ya ahí están localizados y están identificados con letras todos los vértices. V es el vértice más alto y los que están en la base son A, B, C y D. Vean que ahí están ubicados y cada uno tiene su línea de proyección, debería tener acá. Y tenemos entonces sus dimensiones con respecto a puntos de referencia para poder medir dónde está este. Entonces, o por ejemplo, para llegar al punto D, 42 más este espacio de aquí que sale por diferencia, más 20, y luego se desplaza hacia atrás 20 para lograr llegar al punto D. Aquí en esta vista tenemos esto mismo que acabamos de ver aquí a la izquierda, pero si observan hay una serie de puntos localizados. Está el punto X, el punto Y, el punto K y el punto Z.
son puntos que han sido localizados que no pertenecen al objeto, pero que sirven como referencia para ir ubicándonos en el espacio. Vean que el punto X, Y corresponde a este punto de aquí, donde intersecan estas dos líneas. Ahí está ese punto, X, Y. X está arriba y Y está abajo, pero aquí, como lo estamos viendo desde arriba, entonces sería X, Y. Entonces, X está aquí y Y está por acá. Z está aquí en una única posición y si lo observamos está abajo. No hay donde perderse con Z porque Z estaría ahí abajo. Tampoco es un punto que pertenezca al objeto, simplemente es un punto de referencia. Y tenemos entonces X, Y, Z y también hay un punto que es el punto K. El punto K, vean que tampoco pertenece a la figura, pero está aquí como encerrando, digamos, la figura dentro de una caja que contendría entonces a esa figura. Y aquí entonces simplemente el K ha sido localizado con una coordenada aquí de profundidad y otra aquí para llegar al punto A. ¿Okay? Y ahí está el punto K. A partir de la localización de esos puntos es que vamos a ir dibujando el isométrico. Aquí está estas mismas dimensiones, ahí están. Y lo que estamos haciendo acá es trazando las líneas, los ejes de proyección del isométrico, del eje del ancho, el eje de la profundidad, el eje de la altura. 2 a 30 grados con respecto al horizontal, ¿verdad? Este de acá y este a 30 grados con respecto al horizontal. Y el tercero que es el vertical, que es para la altura, ¿verdad? Este es para la altura. ¿Sí? Entonces, ya con eso podemos pasar a dibujar el isométrico con las dimensiones generales. Vean que aquí tenemos las dimensiones generales de este objeto que son 100, el ancho máximo, que va desde aquí, de este punto D hasta este punto Z, sería 100 de ancho. De profundidad serían 20 de acá, más 52, y este pedazo de aquí que sale por diferencia, que serían 8, ¿verdad? Para llegar a los 80. Entonces tiene una profundidad máxima de 80, un ancho máximo de 100 y una altura máxima de 70, que es la altura que tenemos aquí. ¿Okay? Con esas dimensiones máximas de ancho, altura y profundidad es que vamos a dibujar la caja que encierra esta figura y luego ir localizando los diferentes vértices que están ahí con letras. Aquí está la caja que encierra esa figura. Vean, ahí está la caja y ya tiene esas dimensiones, 100 de ancho, 80 de profundidad y 70 de altura. Con estos puntos, ahora sí, ya cobra sentido dónde está X, dónde está Y, dónde está el punto K y dónde está el punto Z. ¿Okay? Y dentro de esta caja estaría dibujado el isométrico que corresponde a estas dos vistas que tenemos aquí. ¿Okay? ¿Alguna duda ahí? Ven que esto se dibuja 30 grados, vertical, 30 grados, 30 grados. No hay donde perderse y con solo poner el ancho, la profundidad y la altura una vez, ya es suficiente para el resto va a 30 grados y verticales. ¿Okay? Muy bien, vamos a ir localizando entonces los diferentes puntos. Vean que uno debe buscar pues el punto que le facilite el trabajo, en este caso el punto V, es el punto al que llegan todas estas aristas que salen desde la base del punto D y llega a V, del punto C y llega a V,
del punto B y llega a V, del punto A y llega a V. Por lo tanto, lo mejor es localizar ese punto V, a ver dónde está. Entonces, la forma de moverse es sobre los ejes principales para poder llegar a ubicar V. Vean que aquí, de aquí a aquí hay 20, de aquí a aquí hay 10. Entonces, nos movemos a partir de este punto X hacia la derecha 30 y nos desplazamos hacia el fondo estos 20 más los 8 que hay aquí. Entonces son 28. Entonces nos movemos de aquí 30 hacia la derecha y luego 28 hasta el fondo para llegar a encontrar V. Vean que es simplemente moverse por coordenadas para llegar al punto V. Una vez que tenemos ese punto V, vean que ya es muy importante lo que acabamos de hacer porque ya está localizado el punto más alto y al que llegan todas esas aristas. Lo que hay que hacer ahora es ir relacionando ese punto V con la base, con los puntos que están ahí en la base, que son los puntos A, B, C y D y G. Perdón, Z, que es este, que es el vértice que está acá, y los que están aquí D, C, B y A. Okay. ¿Alguna duda hasta acá? Aquí está descrito qué es lo que se está haciendo, ¿verdad? Se desplaza a partir del vértice X izquierdo que está acá. Nos desplazamos hacia la derecha, estos 30, y hacia atrás 28. Tenemos localizado V y ya lo marcamos ahí, está marcado con una cruz. Y vamos a localizar ahora los otros puntos, los que están en la base. Vean que el punto D está aquí, es este vértice, y está a partir de este punto Y, en la que está aquí abajo, que sería este vértice de la caja, y se desplaza 20 hacia atrás. Entonces nos movemos 20 para atrás y ya estaría localizado D. Y ya sabemos que D va unido con V. Entonces vean que lo importante es ir localizando cada punto extremo. Hacemos lo mismo con el punto C. El punto C está a partir de Z, que es este vértice, está a 28 a la izquierda. Entonces 28 hacia acá, medido sobre este eje, medimos 28 y ahí está C. Y B está a 28, pero vean que aquí hay 20 y de aquí a aquí hay 8 para completar los 80 con los 52. Entonces de aquí a aquí hay 28 en profundidad. Entonces de Z hasta llegar a B hay 28. Entonces ya tenemos localizados D, C y B. Con esos puntos localizados, vean que ya todos ellos van a estar unidos con el punto V. Entonces ya uno podría dibujar toda esa parte y a su vez B está unido con C y C está unido con D. Entonces todo esto ya podríamos dibujarlo en esta parte de aquí. Es precisamente lo que se muestra aquí en esta otra imagen, donde ya estamos dibujando aquí, trazando de C hasta V, de D hasta V y de B hasta V. Y aquí podríamos completar de D a C y de C a B. Nos faltaría solo esta parte de acá, de atrás, que todavía no la tenemos porque tenemos que localizar el punto A. ¿Okay? ¿Alguna consulta ahí? Ok. Vamos a ver cómo localizamos el punto A, que es el punto que nos falta acá. Vean que el punto A está acá en la parte más atrás de la figura y podemos referenciarlo a partir del punto K. Podemos movernos, recuerden que K está aquí arriba. Nos movemos hacia la derecha 20, que es esta dimensión que está aquí, 20. Entonces nos movemos 20 hacia acá y bajamos la altura que tenemos, que son 70. 70 es la altura. Entonces
Al llegar aquí bajamos verticalmente con 70 y ahí estaría ubicado el punto A. Luego ya sabemos que A va unido con V también y que A va unido con B y B con C y C con D. Y que también en isométricos no dibujamos líneas ocultas. Por lo tanto, ya ahí tendríamos prácticamente listo el isométrico de esa figura, que es una figura parecida a una pirámide con planos triangulares, todos que llegan a un vértice, pero que tiene una base irregular, ¿verdad? Profe, Sí. ¿podría por favor repetir por qué la medida de ahí arriba de K es 20? De aquí, véala aquí. Aquí la tenemos. Esta línea de proyección aquí, del punto K hacia acá, 20. Ah, ok. Gracias. Con gusto. Ok. Muy bien. Veamos entonces, vamos a ver acá qué nos faltaba. Aquí no borramos las líneas de construcción. Aquí estas líneas deberían quedar diferentes. Estas que están aquí en azul deberían ser más tenues, ¿verdad? Son líneas de construcción. Y las demás serían con trazo fuerte, las que van acá. Y repito, insisto en que no se dibujan las líneas ocultas en los isométricos. Tampoco en los cortes, en las vistas de cortes tampoco, ni en ningún tipo de isométrico. ¿Okay? Muy bien. Vamos a mostrar acá en colores los planos identificados que teníamos ahí desde el inicio. En colores, los que teníamos estaba en color azul, ya ahora se ve aquí en el isométrico así, el que está en color verde, el que está en color rojo, y este que lo estamos mostrando aquí solo para efectos didácticos o de comprensión de la situación. Le estamos dibujando ahí la línea oculta, nada más para ese propósito, y con la finalidad de que observen que el gris está tapado, ahí no se va a ver. Es el que habíamos visto desde el inicio, lo habíamos identificado como el color gris, estaría allá, no se observaría, estaría tapado por todos estos. Entonces, esta sería la forma en que quedaría dibujado el isométrico. Aquí es simplemente para que relacionen estos planos que habíamos visto desde el inicio. Vamos a irnos al inicio a ver los planos de colores. Ven, ahí están los azules, los verdes, el gris y el rojo. Entonces, están ahora en esta última imagen. Aquí todos los 4, pero este ya no se ve, no se ve en el isométrico. ¿Okay? Ok, ¿alguna consulta? Vean que si uno sigue el procedimiento y se va moviendo por coordenadas paralelas a ejes, no tiene ningún problema. Puede llegar a localizar. Aquí usamos estas coordenadas, digamos, pero uno puede usar otras coordenadas. Pudo haberse desplazado de aquí hacia allá para llegar al punto A. Si tenemos esta dimensión desde aquí, desde la profundidad que tiene este punto B aquí, vean que uno sumaría estos 28 más los 42 más esta dimensión que creo que eran 10, ¿verdad? 10 acá, entonces suma 28 más 42 más 10 y mide desde aquí y llegaría exactamente aquí a 30 grados, llegaría exactamente igual al punto A. Igual este punto C lo pudimos haber medido desde aquí, desde Y hacia la derecha. Lo medimos desde aquí hasta acá y medía 28. Igual B de aquí para allá 28. Pero pudimos haberlo medido desde otro punto de referencia. Siempre que midamos paralelos a los ejes principales, ¿verdad? ¿Alguna consulta? Muy bien, vamos entonces a dar unos 10 minutos, digamos a las 8:20. A las 8:20 retomamos para ver el último ejercicio
y también definir qué tipo de tarea vamos a hacer para que nos sirva como práctica del final, digamos, de este tema 2 y que lo puedan aprovechar para y hacerla ojalá antes de la fecha de entrega, que sería el próximo martes, pero que por tener el examen el sábado, pues lo importante sería que la pudieran hacer antes. ¿Ok? Bueno, nos vemos ahorita entonces.
Bueno, ya estoy por acá. La idea en esta segunda parte entonces es ver esta figura, que es una figura también un tanto compleja de la práctica, y la idea es mostrar cómo se procede para ir avanzando en su comprensión, cómo se va visualizando diferentes partes, de tal manera que podamos llegar al final a poder dibujar sus vistas. Es aquí un ejercicio más bien a la inversa, donde nos dan el isométrico, que por cierto es un isométrico que por su complejidad pues se presenta con líneas ocultas de manera extraordinaria o fuera de lo que nosotros hacemos, para que podamos hacer, digamos, las vistas con mayor facilidad, porque si no tuviéramos las líneas ocultas, pues sería todavía más compleja la figura, por lo menos la interpretación. Entonces vamos a irla viendo, y a medida que vamos avanzando, si tienen alguna consulta, algún comentario, pues lo van haciendo, ¿verdad? ¿Hay alguna duda, alguna consulta sobre la figura anterior? Ok. Permítanme un segundo nada más. Ok. Vamos a ver la figura, y les repito, es la figura número 4 de una de las prácticas. Es esta figura. Entonces vean que la figura es una de las que comentábamos al inicio de este segundo tema, que tienen líneas que confunden unas con otras y podrían crear, digamos, dificultad o generar una dificultad a la hora de dibujar vistas o poder interpretar. Se agregan, repito, las líneas ocultas solamente con ese propósito de poder facilitar la interpretación, y hay partes más difíciles de visualizar o de comprender que otras, pero quisiera nada más darles un momento para que pudieran observarla y ver si logran comprender cómo es la figura. ¿Ok? En este ejercicio lo que se busca es dibujar las vistas a partir de la vista, de la línea de vista frontal que se muestra ahí. Por supuesto, hay líneas que están a 30 grados, que podremos identificar cuáles son, algunos planos que podemos visualizar, y cosas que se pueden comparar unas con otras. Por ejemplo, este ancho que tenemos aquí es más angosto que este que tenemos aquí atrás. Por supuesto, entonces uno podría decir, bueno, esta figura se va abriendo hacia atrás, pero habría que ver si esta es esta línea es una línea a 30 grados, o es esta la línea 30 grados. ¿Cuál es la línea 30 grados? Entonces, es parte de lo que uno debe definir a partir del uso de los instrumentos, y la ubicación de ángulos aquí con los instrumentos para ver cuáles son las que están a 30 grados. ¿Ok? ¿Alguna dificultad a la hora de visualizar así en forma general? Tal vez no a detalle, pero porque el dibujo es lo complejo en esta figura, es
es llegar a empatar ciertos puntos para poder dibujar la figura. Tal vez la comprensión de la figura, entender cómo se observa y no llegue a ese grado de dificultad que sí lo tiene el dibujo. Ya propiamente entrando a dibujarlo, se presenta la dificultad. ¿Ok? ¿Alguna duda? Profe, estoy teniendo, perdón, Sí, estoy teniendo como problema en la parte del lateral derecho, más que nada como ese sector, como que tiene un cuadro, este de aquí, esta parte. ¿no? Sí, esa es como la que más me da problema, por así decirlo. Efectivamente, esta es la parte más compleja. ¿Ok? Esta parte de aquí. ¿Ok? Y en principio, observen que hay formas que son muy particulares. Vean esta forma de acá. Eso ayuda. Esta forma que tiene esto aquí. Esta otra forma que tiene esto acá. Este triángulo que tiene aquí, que se vería en la vista lateral. Y lo demás, sí, esto es complejo. Esto lo vamos a ir viendo precisamente. Aquí hay un bloque como intermedio, este que se observa parte de él aquí, y el resto en línea oculta. Y este que comentábamos ahorita, que era más angosto aquí que en el fondo, que habría que definir por dónde va la línea 30 grados y definir la caja que encierra a esta figura, que sería tal vez el primer paso. Recuerden que es igual cuando hacemos vistas a partir de isométricos, lo primero que hacemos es definir las dimensiones generales para poder medir ancho máximo, altura máxima, profundidad máxima a partir del isométrico para hacer las vistas. Aquí, para hacer las vistas a partir del isométrico, lo que hacemos primero es conocer las dimensiones que encierran a esa figura, las dimensiones generales en cuanto al ancho máximo, profundidad máxima y altura máxima. Entonces, eso lo logramos encerrando esta figura en una especie de caja que la contiene. ¿Ok? Entonces, ese va a ser el siguiente paso. Vamos a verlo acá. Ubicar los vértices y dibujar la caja que contiene el objeto. Ahí está dibujada, porque esas rojas serían líneas de construcción, y ahí a 30 grados, ¿verdad? Y al dibujarlas a 30 grados, vean que ya nos va definiendo, bueno, y nos va ayudando a entender las diferentes partes de la figura. Vean que al dibujar esta parte de acá, por ejemplo, en esta caja que encierra la figura, nos damos cuenta que, bueno, esta parte de aquí está más abajo, que esta línea coincide aquí a 30 grados, que esta también cierra aquí, o sea, esta arista que viene aquí en línea oculta y esta cierran la caja aquí en la parte lateral izquierda, que estas líneas que están aquí atrás coinciden con la caja en el borde, en la parte más atrás, ¿verdad? La arista que está más atrás y más arriba. Y que, por ejemplo, toda esta cara está inclinada hacia el centro. O sea, de la derecha hacia el centro, va hacia allá, inclinada, y se desplaza a esta distancia que puede ser medida. Podemos medir, desplazarnos por aquí, medir cuánto mide de aquí a aquí para ubicar este punto. Igual aquí podemos bajar de este punto acá para ver a cuánto por debajo de la parte más alta está esta línea. Igual aquí observen que ahora sí, aquí hay una línea que se observa que no está a 30 grados. Esta línea de aquí, y que pertenece a esta cara, va desplazándose a una inclinación que no es similar a esta que sí está a 30 grados. Esta va diferente, ¿verdad? ¿Por qué va diferente? Bueno, porque debe terminar aquí atrás en un ancho que es mayor que el ancho que tiene aquí al frente, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que uno va visualizando. También esta cara de acá, que tiene esa forma particular, vean que está desplazada hacia el fondo del frente, que es esta arista, abajo, se acuesta, digamos, hacia atrás y llega a este punto.
Entonces, quiere decir que esta cara está inclinada hacia atrás y esta otra está inclinada hacia la izquierda. Por lo tanto, esta línea que aparenta ser vertical de aquí a aquí, en realidad está inclinada al estar esta parte inclinada y esta también, está inclinada hacia el centro de la figura, ¿verdad? Es como una especie de pirámide, pero esta coincide con esta arista, digamos, que podría ser de altura, y uno podría cometer el error entonces, si no visualiza eso, de medir directamente de aquí y pasar esta dimensión a las vistas, y no le va a cerrar la figura, porque, repito, esta cara y esta están inclinadas, y esta es la arista que común entre esta cara y esta otra, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver el siguiente paso aquí en esta figura, que sería identificar planos en la vista frontal. Vamos a ver en la vista frontal que hay unos planos que podemos identificar sin mayor problema. Vamos a ver cuáles son esos planos. Vean aquí en la vista frontal, tenemos esta cara de acá, en azul, y este otro que está aquí. Están bien identificados dónde inician, cuánto miden, son paralelos a ejes principales. O sea, yo puedo medir este ancho, puedo medir esta altura y tengo esta dimensión completa sin ningún problema. La puedo dibujar en las vistas, en la vista frontal. Lo mismo esta que está aquí. Yo puedo medir desde este vértice, me desplazo, mido este ancho y localizo este rectángulo de la misma manera que puedo localizar este. Este está más sencillo porque está aquí en el extremo izquierdo, pero este que está intermedio también lo puedo localizar porque puedo medir de aquí a aquí o puedo medir de este punto hasta acá, medir su ancho y medir su altura, que es la altura máxima del objeto, ¿verdad? Logran visualizar ese de color azul o esos dos de color azul que no deberían tener problema porque, repito, tienen todas las dimensiones, son paralelas a ejes principales y los puedo ubicar sin mayor inconveniente, ¿ok? Comparado con el resto, ¿verdad? Ok, vamos a ver ahora, identificar otros planos, pero ahora en la vista horizontal. Vamos a identificar planos que son visibles, que son, digamos, no son los más complejos. Los vamos a ubicar en la vista horizontal. Tenemos este de color naranja. Y vean lo que es un plano que es horizontal. Llega aquí, empata con el color el que venía aquí de color azul. Se llega a tener esta arista que es común. Y termina atrás, y entonces me define este plano, que es un plano que es el plano horizontal y que está en la parte más alta de la figura. Ven que tiene esa forma, es una forma particular y yo la puedo dibujar y tengo todas las dimensiones, tengo este ancho, tengo esta profundidad, esta otra profundidad, este ancho, esta otra profundidad, este otro ancho, tengo todo para poder medirla y ubicarla. También puedo medir de aquí a aquí para saber dónde empieza, o de aquí a acá también. Y vean que todo está a 30 grados, 30 grados. Entonces no hay dónde perderse con ese plano que está ahí en la vista horizontal. ¿Alguna duda con esos de color azul y este de color anaranjado, naranja? O café, no sé cómo si se ve el café tal vez en alguna resolución. Ok. Muy bien, vamos al siguiente, a la siguiente imagen. Aquí vamos a identificar y a ubicar las partes más complejas. Vamos a ir por algunas de ellas, no son todavía la más compleja que
que se mencionó ahora, que sí, es la parte del frente a la derecha y es de las más complejas, pero esa la vamos a dejar para el final. Vamos a ir a ver otras partes, estas que están acá, que están por acá, este bloque que está aquí, y vamos a relacionar esas partes con una arista que es la arista que está al fondo. Ahí uno puede hacer esto, digamos, este análisis no es que tiene que hacer los dibujos, pero estamos como poniendo en el papel lo que estaríamos pensando o analizando en cuanto a las diferentes partes de la figura. O sea, esta es como trasladar al papel o a la imagen que está ahí lo que estamos pensando de cómo son las diferentes partes. Repito, no son las más complejas, pero son un grupo de las más difíciles. Las primeras que vimos eran los planos más simples y ahora estamos pasando a los más complejos, pero estamos empezando por este grupo donde podemos identificar y ubicar, independizar estas tres partes. El independizar partes nos ayuda a comprender cómo son diferentes secciones de la figura. Vean que si yo independizo y logro dibujarlo mentalmente, aunque sea, tengo esta idea de cómo es esta parte, me va a ayudar a después poder dibujarlo ya en las vistas. Entonces vean que aquí estamos independizando del que está aquí en medio y del que está al otro extremo, donde hemos quitado pues las partes inclinadas, esta de acá y esta de acá, y estamos dejando nada más esta parte que se ve aquí del triángulo acá, pero como si fueran bloques completos. ¿Esto para qué? Para comprenderlo mejor y después agregarle ya esta otra parte de aquí, ¿verdad? Que sería ya definitivamente la más compleja. Entonces, no sé si logran visualizar que todas están unidas, digamos, por esta arista que va ahí atrás al fondo. Es la arista común para los tres bloques, y que este bloque es de esa forma. Ven que esta sí viene a 30 grados, pero esta no, esta se va abriendo y entonces termina más ancha aquí y cierra aquí con la altura que tiene. Esta de aquí, más bien es a la inversa, aquí es más ancho al frente y al fondo es más angosta. Y esta va pegada, ¿verdad? Aquí, en una sola pieza. Aquí las hemos independizado para comprenderlas o visualizarlas mejor, pero todas van unidas, ¿verdad? Todas son una sola pieza. ¿Ok? ¿Alguna duda con estas tres que hemos independizado ahí para comprenderlas mejor? Ok. Vamos a pasarnos ahora a la parte más compleja. El sector frontal derecho, efectivamente ese es el más complejo, es esta parte de aquí. Entonces vamos a ver cómo hacemos para comprender esa parte y cómo poder identificar diferentes puntos y poder dibujar esa parte. ¿Okay? Esa parte está conformada por estas áreas que ya teníamos definidas, ¿verdad? Estas áreas de acá. Y vean que aquí hay esta pared y que es parte de lo que ya vimos ahí, un bloque, si hubiéramos hecho un bloque completo aquí, pero esta está desplazada hacia el centro y esta está desplazada hacia atrás. Al final termina con una especie de plano horizontal aquí, que tiene esta forma, recordando que si se ve así en forma de rombo, y rombo que coincide en su totalidad y en sus dimensiones, pues esto sería un cuadrado en su vista horizontal. O sea, sería un cuadrado porque en isométrico se ve como un rombo y estas dimensiones, si las medimos, son iguales. De aquí a aquí es igual que de aquí a aquí, igual que aquí. Y entonces esto visto desde arriba se vería como un cuadrado. ¿Okay? Pero bueno, es parte de lo que uno logra
identificar si mide de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿Ok? Recordando lo que habíamos comentado, que esta arista que se ve acá no es vertical, porque si esto está desplazado hacia atrás y esto hacia el frente y hacia el centro, entonces esto no podría ser vertical. O sea, sería vertical si esto fuera vertical y esto también, pero ambos están inclinados y por lo tanto esta también estaría inclinada. Vamos a ver las vistas frontal y horizontal del sector, de ese sector frontal derecho, que es el sector complejo. Veamos las vistas frontal y horizontal. Veámoslas acá. Aquí está esta, sin hacerle el dibujo todavía de esa parte. Vean, ya tenemos esta que era la parte que de aquí, de esta parte donde se ve el rectángulo azul, el intermedio. Vean que aquí no va ninguna línea oculta porque esto es un solo bloque. En el momento en que esto se une a esto, conforman un solo bloque y entonces no hay líneas ocultas. Y este es el otro, el que vimos. Vamos a ver la vista horizontal y así se vería. Hay coincidencia esta arista con esta línea con esta línea aquí debería coincidir con esta de acá con la final y aquí deberían coincidir estas de acá, ¿verdad? Nos falta la parte lateral derecha que es la que viene aquí. Entonces vamos a irla mostrando, la vamos a mostrar acá para que veamos cómo se dibuja ese sector frontal derecho. Este es el sector complejo. Vean que ese sector, y para poder localizar sus partes, tendríamos que hacer uso de líneas de apoyo. Por ejemplo, esta, que la podemos medir de aquí a aquí, la podríamos medir aquí en las vistas. Vean que estas son las vistas que ya acabamos de ver ahorita. Y aquí las tendríamos hacia este lado. ¿Me escuchan? Disculpen, ¿me escuchan?